El eco del deseo se hizo presente aquella tarde en la que un tenue aroma a papel antiguo y café tostado se colaba por las rendijas de la vieja librería, despertando en mí recuerdos y emociones que jamás imaginé explorar. Me llamo Valeria, tengo 38 años y siempre me he sentido atraída por la literatura en todas sus formas. Con mi piel de tono oliva, mis ojos almendrados de un color ámbar intenso y mi cabello castaño oscuro, lacio y caído en ondas suaves hasta la mitad de la espalda, he vivido una vida plena y, a veces, inesperada. Esa tarde, acompañado de mi esposo Alejandro, decidí asistir a un evento literario en el que se presentaba un renombrado autor invitado, cuya voz y presencia lograron encender en mí un fuego interior que desconocía. El ambiente en la librería era mágico, las paredes de ladrillo visto, las estanterías repletas de volúmenes de poesía y novelas de épocas pasadas, y la iluminación tenue que confería a todo un aire de misterio. Mientras yo observaba, perdida en mis pensamientos, el murmullo de las conversaciones y el crujir de las páginas, una melodía suave de fondo parecía acompañar mis latidos acelerados. Fue en ese instante cuando, casi como un susurro del destino, vi a él, el autor invitado, Esteban, un hombre de 42 años, de mirada penetrante y sonrisa enigmática, que había capturado no solo la atención del público, sino también la mía. Su figura esbelta y elegante, con cabellera ligeramente ondulada y un porte que denotaba seguridad y sensibilidad, emanaba un magnetismo innegable. Durante la presentación, Esteban narraba con una cadencia hipnótica un relato que se perdía entre la ficción y la realidad, y sus palabras calaban hondo en mi interior. Cada frase, cada pausa, parecía resonar con mis anhelos más íntimos. Me di cuenta de que, a pesar de estar acompañada de Alejandro, mi mente comenzaba a imaginar escenarios en los que sus palabras se transformaban en caricias y sus miradas en invitaciones. Noté que mi esposo, siempre atento a mis gestos, percibía mi embeleso y, en un sutil movimiento, me estrechó la mano, transmitiéndome silenciosamente su complicidad y deseo por explorar nuevos caminos. Al concluir el evento, la atmósfera se tornó más densa, cargada de promesas y confidencias no dichas. Caminamos lentamente por la ciudad, hasta llegar a un pequeño café cercano que parecía haber quedado suspendido en el tiempo. Allí, en la intimidad de una mesa en un rincón, Alejandro y yo nos sumergimos en una conversación profunda sobre la pasión, el deseo y las fronteras que, a veces, necesitamos romper para redescubrirnos. Entre risas cómplices y miradas que hablaban sin palabras, decidimos que aquella noche sería el preludio de un capítulo inesperado en nuestro relato personal. Esa misma noche, el destino parecía conspirar a nuestro favor. Un mensaje inesperado llegó a mi móvil, una invitación de Esteban, quien, al percatarse de mi fascinación durante el evento, se había acercado a nosotros de manera sutil y elegante. La invitación era tan directa como sugerente, proponiendo encontrarnos en un hotel boutique cercano para seguir conversando y, si el ambiente era propicio, explorar nuevas sensaciones. La propuesta, envuelta en misterio y promesa, despertó en mí un torrente de emociones y, tras intercambiar una mirada cómplice con Alejandro, decidimos aceptar. Al llegar al hotel, la calidez y la discreción del lugar nos envolvieron. El vestíbulo, decorado con maderas nobles y obras de arte que evocaban épocas de romantismo y pasión, era el preludio de la intimidad que nos aguardaba. Nos recibió Esteban con una sonrisa amable y una mirada que parecía leer cada uno de mis deseos ocultos. Su porte relajado y su voz suave hicieron que cualquier temor se disipara en el aire, y pronto nos vimos compartiendo confidencias y anécdotas que abrieron las puertas a una conexión más profunda y sensual. La noche se transformó en un suspiro, en una sucesión de momentos que se entrelazaron en una danza de miradas y toques leves. Recuerdo cómo, en un instante suspendido en el tiempo, me encontré a solas con Esteban en un rincón del amplio salón, donde la luz tenue de unas lámparas de cristal creaba sombras que jugaban en su rostro. Mientras conversábamos en voz baja, me confesó que había percibido en mí una fuerza y una pasión que pocos se atreven a mostrar. Su cercanía era embriagadora, sus manos rozaban la mía de forma sutil, y sus palabras se convertían en caricias que dejaban un rastro de fuego en mi piel. El ambiente se cargó de una tensión irresistible cuando Alejandro se acercó y, sin mediar palabra, se unió a nuestro pequeño círculo. Fue en ese preciso instante cuando nuestras miradas se cruzaron y entendimos que estábamos a punto de transitar un camino sin retorno, uno que prometía romper los límites de la rutina y sumergirnos en un universo de placer y complicidad. Con un gesto de invitación, nos trasladamos a una sala privada del hotel, un refugio íntimo donde las cortinas de terciopelo y la suavidad de una cama de diseño se convirtieron en el escenario perfecto para nuestro encuentro. En esa habitación, el tiempo pareció detenerse.
La atmósfera estaba impregnada de una fragancia dulce y envolvente, y cada sonido, el murmullo del aire acondicionado, el sutil roce de la sábana se convirtió en parte de una sinfonía erótica que anunciaba la inminencia de lo prohibido. Fue allí, en medio de susurros y risas cómplices, donde comenzamos a desnudarnos no solo físicamente, sino emocionalmente. La vulnerabilidad se convirtió en nuestro lenguaje y la pasión en nuestro vínculo. Recuerdo con precisión el primer contacto. Alejandro, con la delicadeza de quien acaricia un secreto, deslizó sus manos sobre mi espalda, mientras Esteban se inclinaba para depositar un beso suave en mi cuello. Ese beso, cargado de una ternura y una intensidad inusitadas, despertó en mí sensaciones que nunca antes había experimentado. No tardamos en dejar que la química natural nos guiara, y en un momento en que el deseo se volvió imparable, hicimos el delicioso en un compás sincronizado de placer. Fue un instante en el que las palabras se volvieron innecesarias y nuestros cuerpos hablaron con la elocuencia del anhelo profundo. Cada roce, cada caricia, se convirtió en un puente entre el éxtasis y la complicidad. El delicioso se transformó en una experiencia multisensorial, la suavidad de las sábanas, el calor del ambiente, el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas y el inconfundible latido de un corazón que se entregaba sin reservas. La fusión de nuestras energías dio lugar a un torbellino de emociones que se traducía en movimientos lentos y precisos, en miradas que se entrelazaban con la intensidad de un deseo compartido. En cada suspiro, en cada gesto, se escondía un relato de pasión y entrega, un relato que parecía escrito por las mismas manos del destino. A medida que la noche avanzaba, la intimidad se transformaba en un diálogo silencioso en el que nuestros cuerpos se comunicaban sin la necesidad de palabras. Mi piel, calentada por el roce de manos y besos, se transformaba en un lienzo en el que se dibujaban trazos de placer. Alejandro, con su mirada tierna y segura, me demostraba que el amor que compartíamos era la base de cada experiencia vivida, mientras que Esteban aportaba a la ecuación una chispa de novedad y excitación que rompía con la monotonía del día a día. Así, en un compás de descubrimiento y pasión, nos permitimos explorar cada rincón de la sensualidad, dejándonos llevar por el ritmo de nuestros latidos y la cadencia de nuestros deseos. Cada movimiento, cada toque, se volvía parte de un relato íntimo y único, un relato en el que se mezclaban la dulzura de lo prohibido y la seguridad de lo compartido. Me dejé llevar por la fuerza de mis emociones, sintiendo cómo la tensión acumulada se disolvía en una ola de placer que me invadía por completo. La experiencia se extendió en una sucesión de momentos irrepetibles, donde el tiempo se volvía difuso y lo único que importaba era el aquí y el ahora. Mientras mis sentidos se inundaban de sensaciones, mi mente se llenaba de imágenes y emociones que, aunque intensas, se sentían tan naturales como el latido de mi propio corazón. La combinación de miradas y caricias alcanzó un clímax en el que el espacio y el tiempo dejaron de existir. Fue en ese instante, cuando la conexión entre nosotros se hizo palpable, que me percaté de que habíamos cruzado un umbral sin retorno. El delicioso se convirtió en una experiencia sublime, en un ritual en el que la pasión se expresaba en cada gesto y en cada suspiro compartido. Mis sentidos se agudizaron ante la sinfonía de sonidos, olores y texturas que definían ese encuentro, y comprendí que lo vivido era un regalo, una invitación a redescubrirme a mí misma a través del placer. Tras esos momentos de éxtasis, cuando la calma se instaló suavemente y nuestros cuerpos se recobraron en un abrazo sereno, me senté a reflexionar sobre lo ocurrido. En la intimidad del aposento, con el tenue resplandor de la luna colándose por la ventana, me permití revivir cada instante, cada detalle. Recordé el brillo en los ojos de Esteban al pronunciar palabras que parecían un eco del deseo, la ternura en la mirada de Alejandro al acariciar mi rostro, y la forma en que mi propio cuerpo respondió con una pasión incontenible. Fue en ese instante que comprendí la belleza de lo efímero y lo eterno a la vez, una dualidad que se fundía en el relato de aquella noche mágica. Aunque cada experiencia es única, este relato se quedó grabado en mi memoria como un hito, una marca indeleble de mi capacidad para abrazar lo desconocido y desafiar los límites de lo establecido. Me sentí plena, viva y, sobre todo, en sintonía con mis deseos más profundos. La noche se cerró en un suspiro de satisfacción y complicidad, dejando en el aire la promesa de que, en el camino del amor y el deseo, siempre hay nuevos horizontes por descubrir. Ahora, mientras me encuentro en la quietud del amanecer, con los recuerdos aún vibrantes en cada fibra de mi ser, me dirijo a ustedes, mi audiencia, con una pregunta que surge del fondo de mi alma: ¿qué les pareció este relato? ¿Creen que deberíamos seguir explorando este camino de pasiones compartidas, o prefieren que lo dejemos en este misterioso y delicioso suspiro de la noche? Espero sus comentarios y reflexiones,
pues cada opinión me ayuda a comprender que, en el juego del deseo, lo más importante es escuchar y compartir la esencia de lo que somos.